de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, Caracas Radio, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestra primera invitada. Se trata de Rocío San Miguel, quien es presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Siempre un gusto conversar contigo. Pues mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con la situación de la Fuerza Armada Nacional, en un momento especialmente delicado para nuestro país, a propósito de lo que está ocurriendo en Ucrania. Ya le pediríamos un comentario al respecto, pero antes le pediría un análisis sobre lo que ha ocurrido recientemente en este nuevo accidente de un helicóptero de fabricación rusa el pasado 22 de febrero, que dejó como saldo 2 oficiales fallecidos. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, una nueva noticia de accidentes con aeronaves militares que enluta no solamente a la familia militar venezolana, sino a todo el país. Un nuevo accidente que abre preguntas y conjeturas que tienen que ver con la efectividad y operatividad de las aeronaves adquiridas en Rusia. No podemos perder de vista con este nuevo accidente que se trataría del 7º que ocurre con los Mi-17, helicópteros multipropósitos adquiridos en Rusia, pero el 10º, María Alejandra, de accidentes con helicópteros rusos que se adquirieron por Venezuela a partir del año 2006. Un sistema de armas que tiene poco tiempo de operatividad en el país, apenas 15 años, del cual ya en el 2016 se tuvo noticias, fueron enviados a Rusia maquinaria de 10 helicópteros para repotenciarse y que sin embargo siguen ocurriendo accidentes. No sabemos las causas y nunca se conocen las causas por falta de información al país. María Alejandra. Justo quería preguntarle, porque no es la primera vez, como dice nuestra invitada, ocurre un accidente. Además, se conforma una junta investigadora para saber lo que ocurrió en torno a este siniestro. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, el procedimiento normal una vez que ocurre un siniestro con aeronaves militares de cualquiera de los componentes es la designación de una junta militar de accidentes que realiza las investigaciones del caso, revisa la caja negra, ve posibles causas del mismo, que pueden ser varias, puede ser obsolescencia de los equipos, que no es el caso de los helicópteros rusos, pueden ser problemas de mantenimiento, pueden ser problemas de entrenamiento, falla humana, indisciplina de vuelo, falla del propio sistema de helicópteros. Una vez determinada la causa, la presenta como resultados y conclusiones del accidente. ¿Qué sucedería en un país democrático? En un país democrático donde se ejerce control sobre el funcionamiento de la Fuerza Armada Nacional, esto debería rendirse al país. Generalmente en los parlamentos de los países democráticos se les informa sobre lo que viene ocurriendo, especialmente cuando es tan alta la tasa de siniestralidad, para, sobre todo, y muy importante, tomar los correctivos necesarios. En Venezuela, en los últimos 20 años, han existido 83 accidentes con aeronaves militares de todo tipo. Estamos hablando de helicópteros, aviones de transporte, aviones de combate, de entrenamiento, con 169 fallecidos y 55 heridos. Estamos hablando de más de 200 víctimas que se han generado por este tipo de incidentes, pero dentro de este universo destacan sin duda las víctimas que se han generado por los accidentes con helicópteros rusos. Ustedes suelen llevar un registro, mejor dicho, documentar este tipo de incidentes. ¿Qué información pueden compartir con nosotros al respecto, al menos a la luz de la información que ustedes manejan? La escuchamos. Sí, hemos venido desde hace tiempo realizando un registro de los sucesos vinculados a los accidentes de aeronaves militares por 2 razones. Primero, nos hemos constituido como un observatorio militar que tratamos de auditar
lo que ocurre con lo que consideramos es un patrimonio del Estado, la Fuerza Armada Nacional. Más allá de lo sensible que puede ser el fallecimiento de 2 efectivos militares, como ocurrió el 22 de febrero, hay que entender, y debe entender el país, que esto tiene un sentido patrimonial para el Estado y que tienen, repito, que realizarse correctivos importantes. En materia de helicópteros, Venezuela ha tenido en los últimos 20 años 31 accidentes, con un saldo de unos 100 fallecidos en total. Los aviones de transporte, por su parte, han tenido una segunda alta incidencia, 25 accidentes con aeronaves militares, con un saldo de 57 fallecidos, siguiéndole los aviones de combate y de entrenamiento, ambos con 16 y 12 accidentes, con menor saldo de fallecidos, 8 y 6 fallecidos, por tratarse de unidades que tienen 2 pasajeros a lo sumo en sus unidades cuando vuelan. Esto es una incidencia muy alta sobre la cual no se están tomando las previsiones de rendir cuenta al país sobre o por qué ocurren y, por supuesto, de tomar los correctivos necesarios. A esto debe añadirse, María Alejandra, que es muy probable incluso que hayan bajado las horas de vuelo debido a las restricciones de todo tipo que el país ha tenido en pandemia. Y, sin embargo, las cifras no terminan de bajar. Por lo menos casi 5 accidentes con aeronaves militares ocurren anualmente en Venezuela. Si permite nuestra invitada, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso, quisiera su comentario acerca de lo que está ocurriendo en Ucrania, el impacto que esto puede tener para nuestro país, luego de estas alianzas, sobre todo en el ámbito militar del régimen venezolano con Rusia, incluso las declaraciones en tono de amenaza sobre un posible despliegue militar en Venezuela, si esta crisis iba más, en respuesta a la posición asumida por los Estados Unidos. Les ruego que permanezcan unos minutos más. Al regreso quisiera un comentario. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia.
tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. En Conexión 750, hablando acerca de la situación de la Fuerza Armada Nacional, que pasa en este momento por, bueno, la crisis en Ucrania, un país que nos resulta probablemente muy lejano, pero bueno, que está en medio de un conflicto en el cual nos han metido. Nos acompaña, y esto lo decimos a título personal, nos acompaña Rocío San Miguel, que es presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, y yo le pedí un comentario acerca de este punto en específico, el alcance de la alianza militar que ahora mismo existe entre el régimen venezolano y Rusia, bueno, con este contexto que tenemos de guerra abierta luego de la invasión iniciada por Rusia, por ese país, a Ucrania. La escuchamos. Tiene un profundo significado lo que está ocurriendo en estos momentos en la parte oriental de Europa. Podría ser catalogado, como ya muchos analistas lo han señalado, como el momento más oscuro para Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la envergadura de los ataques que están ocurriendo en este momento por parte de Rusia sobre Ucrania son importantes y podrían extenderse y adquirir una dimensión que comprometa a países europeos o incluso a potencias como los Estados Unidos. El impacto sobre Venezuela no deja de ser, vigilante por parte de la sociedad, debido a la muy profunda cooperación que existe entre Rusia y Venezuela. Ya el presidente Maduro ha expresado su apoyo irrestricto al presidente Putin. Debemos recordar que Venezuela y Rusia tienen una muy sólida alianza de cooperación militar que data prácticamente de 2 décadas de construcción, en el cual muchas de las materias, o la totalidad más bien de las materias que se trabajan en materia de cooperación militar, son de carácter secreto. Es decir, sabemos que Venezuela tiene efectivos militares en Rusia, sabemos que acuden a formarse en Rusia, pero desconocemos qué alcance pudiera tener el estimado de cooperación de Venezuela en esta situación particular de Rusia. Nosotros estimamos desde Control Ciudadano que el eje Nicaragua-Cuba-Venezuela pasa a ser clave en este momento para Rusia, dadas las inmediatas sanciones que han sido definidas por el representante de la política exterior de la Unión Europea, Borrell, como las más severas que hayan podido emitirse por la Unión Europea hasta el momento. Por lo cual, países que apoyen la economía rusa de manera que puedan realizarlo, en este caso Venezuela, pasan a ser países de primer orden en el sostenimiento geopolítico de los negocios alternativos que pueda realizar Rusia para enfrentar las muy fuertes sanciones internacionales de Occidente, de las cuales desde hoy pasa a ser objeto. Ahora, en el caso de Venezuela, ¿cuál puede ser, en su opinión, la cooperación en general, tomando en consideración que también se trata de un régimen que ha sido sancionado? ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, ya hemos visto y hemos aprendido cómo las sanciones internacionales se burlan por parte de los países. Ya desde la época de las sanciones que en su momento se establecieron contra Irán, vimos cómo los estados aprenden a traspasar estas sanciones en alianzas de todo tipo que les permiten sobrevivir. Esto, en el caso venezolano, tiene una ya consolidada experiencia, y la cooperación, sin duda, en primer lugar, será de carácter económico. En estos momentos ya el barril de petróleo ha superado el precio de los $100 por barril,
y no sería de extrañar el suministro a Rusia de todo tipo de ayuda económica que pueda considerarse útil para este momento. Por lo demás, la perspectiva geográfica de países como Cuba, Nicaragua y Venezuela servirán también para acrecentar el esquema geopolítico que suele utilizar Rusia en estos tipos de situaciones. Es decir, disuadir a los Estados Unidos, amenazar a Estados Unidos desde el espacio territorial de América Latina con una perspectiva geopolítica. ¿Cuánto podría ser capaz Rusia de tener bases militares en Venezuela? Sabemos que está prohibido por la Constitución, sin embargo, no sabemos si esta nuevamente sería violada. Es decir, el deber de los venezolanos es estar atentos para que este esquema de conflicto armado que se está desarrollando en este momento entre Rusia y Ucrania no significan nuevas violaciones a la Constitución venezolana para terminar siendo utilizado nuestro país como peón de una guerra ajena a nuestro territorio y lejana a América Latina. Bueno, creo que si llegamos a ese extremo, países como Colombia reaccionarían inmediatamente, porque ya han expresado preocupación sobre esta alianza militar con Venezuela. ¿Qué opina usted? La escuchamos. Bueno, Colombia, no podemos olvidar, es un país asociado a la OTAN y, digamos, el resorte inmediato que existe de respuesta a lo que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia es de apoyo irrestricto a la posición del bloque que queda expresado en el Tratado del Atlántico Norte, incluyendo los Estados Unidos. Esto lamentablemente podría acrecentar, sin duda, o en todo caso nos obliga a una mayor vigilancia entre dos países que comparten una amplia frontera, como lo es Venezuela y Colombia, que tienen relaciones rotas ya desde hace 3 años y que cualquier escaramuza sin duda tensaría aún más la situación, tomando en cuenta la posición completamente contraria de apoyos de unos y otros a el problema Rusia. Venezuela, repito, ha apoyado irrestrictamente a Rusia en la invasión a Ucrania y Colombia es aliado de la OTAN en el hemisferio occidental. ¿Hasta dónde, o mejor dicho, cuál es el alcance de esta supuesta poderosa cooperación militar que existe entre el régimen de Venezuela y el gobierno ruso? Es difícil saberlo con amplitud debido al carácter secreto que tienen, digamos, que tienen todos los tratados y acuerdos militares y técnicos entre Rusia y Venezuela. No podemos olvidar que en el 2001 Venezuela y Rusia suscribieron un acuerdo sobre cooperación técnica militar, pero en el 2009 se dio el convenio sobre protección mutua de la información clasificada que se transmita, se reciba y genere en el desarrollo de la cooperación técnica militar bilateral entre Rusia y Venezuela. Hasta ahora, Venezuela ha enviado militares venezolanos a formarse en Rusia, ha hecho la más importante inversión de adquisiciones militares en ese país. Estamos hablando de fusiles, la fábrica de fusiles, helicópteros, aviones de combate, lanzacohetes, lanzamisiles, tanques, vehículos de combate. Sin embargo, digamos, pensar en la efectividad que una potencia intermedia bastante disminuida por la crisis económica, sanciones que ha tenido Venezuela, pueda significar un valor agregado al conflicto con Ucrania, creo que sería extralimitarlo. Por el contrario, vemos que la posición a jugar en este momento por Venezuela, uno, será de carácter declarativo,
de irrestricto apoyo a Rusia en la ocupación sobre Ucrania. Se está esperando para las horas de la tarde un comunicado y un acuerdo por parte de la Asamblea Nacional Oficialista en este sentido. Y en segundo lugar, un amplio manejo del espectro económico. Se servirá Rusia en países satélites que en América Latina son claramente tres: Nicaragua, Cuba y Venezuela. Rosa San Miguel, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, expresando opinión acerca de todos estos temas que tienen que ver con la situación de la institución armada en nuestro país, tomando en consideración el estado de cosas y este conflicto en Ucrania que lamentablemente salpica a Venezuela por la estrecha relación que existe entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Vladimir Putin. A esta hora vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceib.net.be, fonpresceib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía Astrología. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía Astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Carlos Machado Allison y la seguridad agroalimentaria. Aunque pionero en los estudios de entomología en Venezuela,
El doctor Carlos Machado Allison es probablemente más conocido por su experticia en materia de agroalimentación y su empeño por propulsar políticas agroalimentarias que garanticen al venezolano el acceso a los alimentos básicos. Carlos Machado Allison estudió biología en la Universidad Autónoma de México. Se especializó en entomología médica en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y culminó su PhD en genética en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos. Se desempeñó como docente e investigador de la Universidad Central de Venezuela, donde formó 3 generaciones de profesionales en diversas líneas de investigación de la ecología, entomología médica y la epidemiología. Allí fue director de la Escuela de Biología y del Instituto de Zoología Tropical. Una vez jubilado de la UCB, decide emprender una tarea que siempre había postergado: escribir un libro sobre el problema de la alimentación en Venezuela. Sin embargo, se encontró que no había información sobre la cual desarrollar sus ideas. Así, comenzó a recabar y sistematizar datos que dieron origen a una serie de libros que lo convertirían en la mayor autoridad del país en el tema agroalimentario. Se dedicó entonces a la docencia en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, donde fue director de investigaciones. El doctor Carlos Machado Allison es individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, desde donde insiste incansablemente en la necesidad de fortalecer la capacidad tecnológica del país en materia agrícola. Hoy, ante la inocultable escasez de alimentos que vive nuestro país, se hacen imprescindibles voces como la del doctor Machado Allison. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Y saludamos vía telefónica al profesor Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes para ti y para tu audiencia. Gracias. Pues mucho interés de conversar con usted acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con el informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que se presenta, por cierto, fuera de nuestro país. Allí reiteran algunos conceptos como la necesidad urgente de establecer una separación de poderes en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, a ver, lo que ha pasado con el informe de la Unión Europea creo que no es ninguna sorpresa. Sabíamos que la MOE, la Misión de Observación Electoral, había solicitado, como estaba puesto en su cronograma, venir a Venezuela a rendir el informe final, que bueno, digamos que es una extensión o una profundización de aquel informe preliminar que vimos 2 días después de la elección. Todo indicaba para ese momento, inclusive porque no se les renovó la estadía de ellos en Venezuela, todo indicaba que iba a ser difícil que pudieran presentar el informe en Venezuela. Y después supimos que bueno, que estaban haciendo la solicitud de venir a Venezuela a presentar el informe al Consejo Nacional Electoral y a la prensa nacional de manera presencial, y nunca se les contestó, que eso lo reconoció ayer Isabel Santos, ¿no? El informe fue presentado de manera muy ponderada en la rueda de prensa, pero como vimos, en la rueda de prensa se hizo simplemente una introducción al informe y no se entró en las 23 recomendaciones, bueno, quizás por razones de tiempo, pero creo que también por razones de las tensiones que esto iba a generar con el gobierno nacional. Y yo creo que Unión Europea, y eso digamos que no es malo per se, es plausible, quisiera venir a futuros procesos electorales en Venezuela, pero las 23 recomendaciones que se hacen en el informe, que es público, que está a la vista de cualquier persona que lo quiera buscar en este momento, básicamente reafirman que las condiciones electorales en Venezuela son muy débiles, son muy cuestionables,
que el tema de la integridad electoral, que es el término que se utiliza hoy en día para definir la calidad de las elecciones, es muy baja y que hay una serie pues de elementos allí que afectan el proceso electoral. Allí se tocaron, como bien acabas de decir, el tema de la separación de poderes. Ellos colocan como inaceptable o recomiendan de alguna manera que los poderes públicos no intervengan en el proceso electoral, por ejemplo, inhabilitando candidatos de manera extemporánea, como se hizo en el caso de Barinas. El informe no hace mención al caso de Barinas porque ellos ya no estaban allí, pero es a lo que se refiere para mejor comprensión de todo el mundo. Y, por ejemplo, a lo que sucede con el caso de la Contraloría, que inhabilita potenciales candidatos sin que haya un juicio previo, sin que haya el debido proceso, sino que, digamos, de oficio se inhabilita candidatos que, bueno, que pudieran tener posibilidades en un proceso electoral, pero no es un tema de tener posibilidades o no, sino del derecho a ser elegido, que es parte de los derechos fundamentales en una democracia, ¿no? Entonces creo que el informe, en resumen, no deja mayor duda de que hay condiciones electorales que no son las idóneas, y el informe básicamente trata de apuntar hacia cómo resolver algunos de los problemas justamente que hay con esas condiciones electorales. Lo hacen con mucha elegancia, con mucho cuidado, con mucho equilibrio, con mucha objetividad, pero básicamente es lo que dice el informe. Profesor, el tema de la separación de poderes otra vez es como uno de los elementos fundamentales sobre el cual ya se había pronunciado la misión el año pasado. Yo le pediría un comentario porque, entre otras cosas, ellos hacen referencia al Poder Judicial, al Consejo Nacional Electoral, pero no mencionan, digamos, el control que tiene el Poder Ejecutivo sobre el resto de instancias en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, sí, yo nuevamente creo que estas misiones de observación electoral tratan de ser, por razones evidentes, muy ponderadas y tratan justamente de no saltar a conclusiones que para ellos de alguna manera son cuesta arriba, pues, fundamentarlas en un momento dado. Entonces ellos se limitan a lo que resulta evidente, y lo que resulta evidente es que hay una Contraloría que inhabilita candidatos, que hay un Tribunal Supremo de Justicia que inhabilita candidatos y que inclusive lo hace posteriormente a la elección, pero tratan de evitar justamente de tocar el origen, por decirlo así, del problema, la naturaleza del problema, que bueno, tiene que ver básicamente con un ejecutivo que controla todo y que hace, pues, por supuesto, totalmente inoficiosa la separación de poderes que existe en una democracia. Y ellos lo que tratan básicamente de resaltar es el hecho de la necesidad de esa separación de poderes, de que el poder electoral sea totalmente independiente del poder ejecutivo, y que los otros poderes de alguna manera respeten las decisiones del poder electoral o no intervengan, por decirlo así, en los procesos electorales propiamente, ¿no? Entonces yo creo que esto queda bastante claro en el informe, nuevamente con un lenguaje muy ponderado, muy cuidadoso por razones evidentes, pero cuando uno está leyendo este tipo de documentos, bueno, pues hay que hacer lectura entre líneas, por decirlo así, porque ellos no, de alguna manera, sin tratar de caer en expresiones que puedan ser debatibles, tratan de decir las verdades, pues, de la manera más objetiva posible. Bueno, el tema de Barinas salta a la vista, profesor. Yo le pediría un comentario porque en ese caso el Tribunal Supremo de Justicia suspendió el recuento, proclamó, y la proclamación del vencedor, llamó a un nuevo proceso electoral, inhabilitó a candidatos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno. Fíjate que en la misión de Isabel Santos, como responsable de la misión de observación electoral, sí dejó muy claro que ellos no habían estado presentes en el proceso de Barinas, dejó muy clara la fecha en la que ellos salen de Venezuela y deja muy claro que el informe cubre ese periodo de tiempo y nada más. Obviamente ellos no se refieren de manera directa al caso de Barinas, pero yo tiendo a pensar y casi estoy seguro de que el caso de Barinas tuvo incidencia en las recomendaciones que se hacen en el informe,
no porque fuera distinto, sino porque de alguna manera confirma algunos de los problemas que hay en el sistema electoral. Si nosotros vimos antes de la elección que el Tribunal Supremo de Justicia inhabilitaba e intervenía judicialmente partidos políticos, el caso de Barinas volvió a dejar muy claro que el Tribunal Supremo de Justicia interviene en materia electoral y en este caso no interviniendo de manera judicial un partido, sino interviniendo de manera judicial el resultado de una elección. Entonces, aunque no está contemplado en el informe, confirma algo que nosotros sabemos desde hace mucho tiempo, y lo que nosotros sabemos es que no hay autonomía de los poderes públicos en Venezuela, lo cual es una característica esencial de una democracia, y los poderes públicos están básicamente controlados desde el Poder Ejecutivo, desde el presidente de la República, que básicamente maneja estas decisiones casi a su antojo para generar las condiciones que a él le interesan, bien sea para una elección o para cualquier otra circunstancia. Y eso para nosotros es evidente desde hace muchísimo tiempo. Lo que resulta al final una ganancia es que un órgano, digamos foráneo, que tiene una reputación de muchísima seriedad y que no está involucrado de manera directa en el conflicto político venezolano, confirme que eso es así, que eso está sucediendo. Y bueno, Barinas creo que terminó siendo la demostración de muchos de los vicios que se anuncian en el informe. En Barinas se vio el uso y abuso de recursos públicos en la campaña. En Barinas vimos el bloqueo de la publicidad de uno de los candidatos, del ganador, por cierto, en los medios de comunicación de Barinas. En Barinas vimos el tema de un intento por incentivar el clientelismo para poder ganar la elección, y vimos, por ejemplo, en Barinas cómo todo el poder del Ejecutivo se volcó en esa elección para tratar justamente de darle una ventaja al candidato oficialista. Y obviamente pues quedaron evidenciados todos los vicios, eso sin contar la inhabilitación de Superlano que ya se había dado, pero la inhabilitación muy extraña de su esposa, que nunca ha sido funcionario público y que por razones totalmente misteriosas pues resultó también inhabilitada para poder aspirar al cargo de la gobernación. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme, a los elementos, algunos de los cuales usted ya menciona, que están en este informe y que establecen una fotografía de, las condiciones que hay en Venezuela para celebrar unos comicios, sobre todo pensando en el tema de 2024 o 2025 o cuando se convoquen presidenciales en nuestro país. Le ruego permanezca unos minutos más, de regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR
750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del informe de la misión de observación electoral de la Unión Europea que estuvo en Venezuela. Nos acompaña el profesor Benigno Alarcón para analizar este tema, quien es director del Centro de Estudios Políticos de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Y yo le pediría un comentario, profesor, a la luz de lo dicho y reiterado ayer por la jefa de delegación de la misión de la Unión Europea. ¿Cuáles son las condiciones en la actualidad? O mejor dicho, ¿existen condiciones de transparencia? La pregunta es retórica, obviamente, pero para celebrar unas elecciones presidenciales en nuestro país, ¿qué puede decirnos? Lo escuchamos. Obviamente no existen, y algo que es importante tomar en consideración es que las condiciones electorales en Venezuela, y esto no es algo nuevo, no es algo que sucede a partir de esta última elección, son proporcionales a la certeza que tiene el gobierno de ser competitivo, de tener la posibilidad de ganar esas elecciones. En la medida que el gobierno se siente más fuerte de cara a esa elección, por las razones que sean, porque las convoca extemporáneamente, o porque la oposición no está preparada para ellas, o porque la oposición viene saliendo de un mal momento, por las razones que sea, entonces vemos que el gobierno está más dispuesto a otorgar condiciones de mayor competitividad porque se siente en ventaja. Cuando el gobierno siente que esa ventaja no existe, pues el gobierno barre básicamente con todas las condiciones electorales. Entonces, el tema de las condiciones electorales podríamos decir que no es un tema que es exactamente igual en cada elección, que es como una elección no es la fotografía de la anterior, sino que tienden a modificarse de acuerdo al proceso electoral en el que estamos, y tienden a mejorar o empeorar dependiendo del proceso electoral donde estamos. Obviamente, esto no habla bien del proceso electoral, porque alguien podría decir, bueno, pues entonces hay que pelear para que las mejoren. No, el tema básicamente es que el gobierno las mejora, no por una debilidad, no por un tema de hacer una concesión graciosa, sino por tratar de legitimar el proceso electoral. Entonces nosotros vimos, por ejemplo, que en el año 2013 tuvimos una elección presidencial relativamente competitiva. En el año 2015 tuvimos una elección parlamentaria relativamente competitiva, que perdió el gobierno, por cierto, y en el 2017, como el gobierno venía de perder la elección parlamentaria del 2015, vimos una regional y una municipal que no tenían ninguna condición de competitividad, que inclusive se hicieron de manera extemporánea, se anunciaron casi de la noche a la mañana y se llevó adelante el proceso electoral. Hubo aquellas mudanzas de centros y aquel proceso de nucleación de centros en un momento dado, donde muchos cambiaron, a muchos le cambiaron el centro donde les tocaba votar, y tuvimos el desastre que tuvimos en aquellas elecciones regionales y posteriormente en las municipales, donde la oposición por esa razón decidió no participar. Después tuvimos la elección del 2018, donde la presidencial, donde venían con mucho miedo por los resultados del 2015, fue un absoluto desastre. Se hizo en el mes de mayo, imagínate, nunca en la vida se había hecho una elección en el mes de mayo. Se hizo en el mes de mayo, se hizo de manera abrupta, se adelantó de manera totalmente, digamos, anormal, y después caímos en la elección de la parlamentaria, donde el gobierno abrió un poco más las condiciones, apostando a que el gobierno tenía ventaja en ese proceso electoral, pero aún abriendo las condiciones no permitió que la observación electoral estuviera presente, porque bueno, digamos que dio algunas concesiones, pero no estuvo dispuesto a correr el riesgo de la crítica de la observación internacional. Y de cara a esta elección regional y municipal,
las condiciones se abrieron un poco más y se permitió la observación porque el gobierno sintió que tenían la elección ganada sin ningún problema. De cara al 2024, que es una elección obviamente vital para el gobierno porque es la diferencia entre seguir o perder el poder, es predecible que las condiciones van a ser muy precarias y es predecible que las malas prácticas o lo peor de las malas prácticas que hemos visto hasta ahora posiblemente las vamos a ver juntas en la elección del 2024. Entonces yo creo que este es un tema que hay que verlo con mucho cuidado, no hay que verlo de manera ingenua, hay que entender que nosotros estamos en procesos electorales fuera de un régimen democrático y esto hace que hace imposible que nosotros tengamos condiciones democráticas en un proceso electoral que no obedece a las reglas de una democracia. Ahora, usted ha contado, profesor, que ninguna de las recomendaciones que hizo la misión de observación electoral de la Unión Europea se van a cumplir. ¿Es así? Bueno, yo no sé si todas, pero sé que las que resulten más importantes para el gobierno definitivamente no veo que se vayan a cumplir. Entonces, bueno, nosotros, por ejemplo, hoy en día, María Alejandra, como bien sabe, estamos en la selección de los magistrados de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Ya hemos visto que allí hay un proceso con bastante opacidad, donde lo predecible es que el gobierno, al igual que hizo con el Consejo Nacional Electoral, nunca va a renunciar al control del Tribunal Supremo de Justicia, con lo cual esa recomendación de la cual se ha hecho mucho eco ayer Isabel Santos, pero también la prensa, porque es una de las más importantes que se hace allí, de la separación y autonomía de los poderes y la no intervención de los otros poderes en el proceso electoral, yo la daría por descartada, porque este Tribunal Supremo de Justicia va a ser conformado y controlado para mantener al gobierno en el poder. Eso es inevitable. Y así posiblemente veremos que otras condiciones, otras recomendaciones no se toman en consideración porque justamente ponen en riesgo el resultado electoral. Ahora, no llama la atención que ellos hablan de avances en el marco de la designación del Consejo Nacional Electoral, una institución que fue arrasada, y esto lo digo a título personal, profesor, durante las elecciones de Barinas. Yo le pediría un comentario. Bueno, ciertamente yo creo que sí llama la atención, estoy de acuerdo contigo, pero creo que la explicación que nosotros, o que yo me atrevería a dar de eso, bueno, es nuevamente el intento de la Unión Europea de que no se le niegue el participar en futuros procesos electorales. Es la explicación que se me ocurre, no sé si es la única. Digamos que esto es un cuerpo diplomático, un cuerpo que le interesa estar presente en las elecciones del 2024, y entonces tratan de hablar de algunas mejoras. Y bueno, si fuéramos a tomarle la palabra y a decir, bueno, si habla algunas mejoras, ¿de cuáles hablamos? Bueno, pudiéramos interpretar que el permitir que haya una misión de observación es en alguna medida, aunque sea, digamos, muy precaria, pero es en alguna medida una mejora. El hecho de, por ejemplo, haberle devuelto a la oposición la tarjeta de la unidad, aunque no la haya devuelto la de sus propios partidos, pues podría interpretarse, acogiéndonos al lenguaje de la misión, como alguna mejora, porque por lo menos le dieron un vehículo para participar. Entonces creo que es un poco a lo que trataron de referirse ayer con esa expresión, tratando de ablandar de alguna manera las críticas tan fuertes que terminan haciéndose en el informe. Claro, porque de otras cosas, ellos advierten y reconocen que las facultades sancionatorias del Consejo Nacional Electoral, con un sistema de control y un rango de sanciones en función de la gravedad de las infracciones, prácticamente fueron anuladas. Y yo le pediría un comentario acerca de estos matices, digamos, del informe, profesor. Sí, bueno, yo creo nuevamente, la misión de observación electoral, yo creo que no podemos poner en duda su profesionalismo y no podemos poner en duda su conocimiento de los procesos electorales. Yo sí creo, y eso lo dije desde un principio, y además tuve la oportunidad de decírselo a los mismos miembros de la misión de observación electoral, que se había una debilidad muy importante en el hecho de que la misión de observación electoral no pudo haber estado desde antes. Normalmente las misiones se instalan con algo más de anticipación para ver todo el proceso desde el momento de su convocatoria y poder estar presente en todas las fases del proceso. Eso no ocurrió aquí, ¿no? Pero aún no habiendo ocurrido, pues hay cosas que son totalmente evidentes, ¿no? Y es totalmente evidente que hay
facultades que normalmente recaen en el órgano electoral y que el órgano electoral, en el caso venezolano, no ejerce, bien porque por razones políticas o bien porque el reglamento o la ley correspondiente, que es la ley orgánica del poder electoral o la ley orgánica de procesos electorales, no se lo permite, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto, por ejemplo, que en ciertos momentos hubo violación de las normas de la campaña y las cosas, por ejemplo, se redujeron pues a un llamado de atención al cual nadie le hizo caso y todo siguió como era antes, ¿no? Sin que se ejerciera pues unas sanciones de mayor peso sobre quienes violaban esas condiciones, que normalmente eran los candidatos del oficialismo, ¿no? Entonces, sí creo, nuevamente, como tú me planteabas en tu pregunta previa, yo sí creo que estamos ante condiciones electorales muy precarias. El 2024 no promete nada mejor porque nuevamente las condiciones son proporcionales a la competitividad del gobierno en una elección, y sabemos que en una elección presidencial, sea quien sea el candidato, el gobierno no se va a sentir cómodo, y no se va a sentir cómodo porque el gobierno sabe, igual que posiblemente tú lo sabes y nosotros lo sabemos, que la elección del 2024 es una elección entre los que apoyan la continuidad de Maduro en el poder y quienes se oponen a ella. El nombre del candidato, aunque es muy importante, es secundario en este proceso. Aquí el candidato de oposición con condiciones electorales más o menos justas gana por default, gana básicamente porque el voto es contra Maduro y Maduro lo sabe. Entonces, de alguna manera, lo que es predecible es que vamos a tener unas condiciones electorales tremendamente precarias, donde los vicios que refleja el informe de la Unión Europea posiblemente los veamos exponenciados y veamos quizás otros que la Unión Europea no identificó, digámoslo así, en este proceso. ¿Cuál es la importancia entonces de la misión, según su opinión, profesor, tomando en consideración que es muy probable lo que usted dice, que las recomendaciones que fueron hechas no sean escuchadas? ¿Qué nos puede decir? Yo creo que lo que es rescatable de la misión es, en primer lugar, el hecho de que la misión deja constancia, siendo un órgano, digamos, externo a Venezuela, que no se le puede identificar ni con el gobierno ni con la oposición, deja constancia de los vicios que tenemos en el proceso electoral. Yo creo que de eso no hay ninguna duda, y eso creo que es importante, que un órgano externo deje constancia de estos vicios, de estas debilidades en el proceso electoral, aunque no se haga nada con ellas. Es importante porque da razones para cuestionar los procesos y los resultados de los procesos electorales en Venezuela. En segundo lugar, yo diría que si en algún momento existe una negociación por alguna causa que nosotros desconocemos hoy, supongamos que el gobierno de aquí al 2024 cae en desgracia y no se puede sostener en el poder y viene una negociación para ir a una elección por algo que ha sucedido y que no le permite al gobierno sostenerse en el poder, pues aquí hay una carta de navegación, por decirlo así, sobre la negociación de las condiciones electorales. O sea, este documento se podría retomar y decir, bueno, para no caer en la discusión de qué es lo que quiere usted y qué es lo que quiero yo en relación a las condiciones electorales, veamos el informe de un tercero que tiene experticia sobre el tema y veamos qué recomienda ese tercero para ver qué condiciones podemos construir. Condiciones que, coincido contigo, no creo que vayan a ser posibles mientras el gobierno sea gobierno y tenga fuerza y se sienta todopoderoso, pero que podría ser posible en el momento que el gobierno se sienta débil o en el momento que el gobierno no sea gobierno y haya un gobierno transitorio, que lo ha habido en otros momentos, que con el que haya que negociar unas condiciones electorales para ir a un proceso bien con el oficialismo o como se haga en ese momento, ¿no? Entonces creo que eso da una carta, digámoslo, de navegación. Y por el otro lado, yo creo que el otro elemento que resulta importante es que el gobierno es muy probable que niegue la presencia de la observación internacional en la elección del 2024, sobre todo después de las críticas que recibió en este informe. Pero tampoco dudo que de la misma manera que el gobierno está ganado a no permitirlo,
que va a haber mucha presión internacional para que se permita la observación internacional. Bueno, y si vuelve a haber observación internacional, bien sea de los europeos o de las Naciones Unidas o de cualquier otro órgano, allí también tiene una carta de partida para vigilar ciertas condiciones que, bueno, fueron evidentemente incumplidas en el último proceso electoral y que no tienen que empezar desde cero, sino que pueden ver dónde estuvieron los vicios y si se hicieron correcciones o no sobre los vicios que la misión actual determinó, pues, o que pudo ver en este caso. Y hasta ahora, amigos, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Jay Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve.